Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede sentarse en este momento y cuando se siente, por favor, incline su rostro. Padre, habla a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad y conforme a tu plan, Señor mi Dios. Trata, Dios mío, con las partes más sensibles de nuestros corazones y cumple tu propósito en nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Mientras pensaba en Gio y pensaba en el mensaje de este día, también me llegaba a la mente de cuántas cosas y de cuántas maneras el Señor nos ha librado. Y yo puedo recordar muchas veces en las que yo he estado al borde de una situación difícil y que ahí Dios me ha sacado. Sin embargo, hay muchas otras cosas de las que nosotros no estamos conscientes, pero Dios ha estado ahí. Y la forma en la que esas cosas pasan tan rápido que muchas veces pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de lo mucho que Dios está haciendo en nosotros. Yo puedo recordar, teniendo algunos 6 años más o menos, 6, 7 años de edad, yo recuerdo un día lluvioso, estaba corriendo, habían unos niños que me estaban persiguiendo, algún juego, no recuerdo exactamente por qué, pero mientras estos niños me perseguían, yo iba corriendo y ellos me perseguían hasta que me le escapé a los niños. Y estando cansado, porque estaba corriendo y estaba agitado, lo que recuerdo es que me agarré de un cable que colgaba de un poste de un tendido eléctrico. Y cuando me pegué de ese cable, sentí un corrientazo que no había sentido nunca en mi vida. Y se me hizo difícil despegarme de ahí. Y lo único que me di cuenta es que la corriente tenía sonido tal como lo ponían en los muñequitos. Yo no sabía que era verdad, pero fue verdad. Y me pegué de ahí, me pegué tan fuerte y de alguna forma milagrosa, que yo no puedo entender cómo, luego de varios segundos, déjeme decirle que 1 minuto es mucho. 1 minuto ya es demasiado. Pero lo que sí recuerdo es, y no recuerdo cuánto tiempo, pero agarré el cable que estaba colgado y cuando me agarré, que sentía el corrientazo y bailé electro boogie ahí, de repente, de una forma milagrosa, pude soltarme de aquel sitio. Yo puedo contarlo, pero muchos no pueden contarlo. Muchos otros, por ejemplo, han ido a abrir una nevera y cuando abren el refrigerador, ahí mismo cuando abren, ahí mismo se quedan y no están siendo conscientes de lo que está pasando. Pero Dios me libró en aquella ocasión y fue algo a lo que yo nunca le di un doble pensamiento, nunca le di mente, nunca lo vi como algo milagroso. Lo he venido a pensar ahora y ahora es que digo, wow, realmente Dios permitió que esto pasara por alguna situación. En otra ocasión, en el año 2013, algunos de ustedes conocen parte de mi testimonio, pero en el 2013 a mí me dio un síndrome llamado el síndrome de Stevens-Johnson. Cuando ese síndrome me da, pudo haber sido el final de mis días. Este síndrome usualmente es mal diagnosticado con que usted tiene, como que tiene varicela, pero realmente lo que tiene es un síndrome del sistema autoinmune que está comiéndose los órganos dentro suyo y usted ni siquiera se da cuenta. Y al pasar varios días estaba en una condición tan grave donde ya yo no podía levantar ni siquiera un brazo porque ya las coyunturas me estaban doliendo. Es interesante porque a la gente que le da el síndrome de Stevens-Johnson, el que me dio a mí en el 2013, terminan o sin diente, o ciego, o sin cabello. Gracias al Señor todavía tengo los dientes, todavía no estoy ciego. Bueno, los lentes los uso, ¿verdad?, para leer. Pero todavía tengo todo el cabello. Si me empiezo a quedar calvo, no hay problema. Tengo algunos consejeros que me pueden ayudar y decir lo que debo hacer y qué crema debo untarme, ¿verdad? Pero esos son los que quedan vivos. Dicen que esto solamente le da a una persona en 1 millón de personas. Y mire usted a ver. Yo que no juego la lotería, pero quizás si me lo hubiera jugado no hubiera tenido tanta dicha, como dicen allá afuera, como para que el billete ganador hubiera sido el mío. 1 en 1 millón y a mí el que me da. Ahora bien, lo que yo sí puedo contar el día de hoy es que ese 1 en 1 millón de los que mueren, yo no fui de los que murió. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me libró de que no muriera electrocutado en aquel momento cuando estaba lloviendo y yo estaba descalzo agarrando un cable del tendido eléctrico, el mismo Dios que me libró cuando yo era niño, ese mismo Dios también me libró. Ya yo siendo grande en el 2013, pensando que podía ser el final, pero aún allí Dios estuvo conmigo. ¿Sabe por qué? Porque tanto en una cosa como en la otra, todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. En el 2020 me dio COVID y el COVID que me da cuando ya el COVID se está yendo. Y este COVID que me dio tan fuerte que ya casi me estaban velando. Mi esposa dice que cambié de color, dice que yo me veía verde. Y digo, wow, qué forma de... Ni siquiera me dice que me vea más morenito, ni más clarito, ni más nada. No, me dijo, te veías verde y estabas encorvado.
Recuerdo que en esos días teníamos la cita con el consultorio de la embajada americana porque fuimos a nuestro país para ir a recibir la residencia, y cuando fuimos yo ni siquiera usaba pañuelo para toser. Yo tenía una bufanda, porque yo lo que hacía era que me metía dentro de la bufanda para toser en la bufanda. Me estaba yendo vivo. Y es muy interesante porque mis pruebas nunca dieron positivas. Yo siempre di negativo al COVID, pero los pulmones estaban comprometidos. Había un pulmón que ya estaba casi dañado y el otro ya estaba llegando allí. También el virus. Recuerdo las imágenes allí en los países de uno. Ustedes saben que hay mucha informalidad. Cuando me fueron a hacer un CAT scan, se veía en la máquina cómo las bolitas, así como la presentaban en la televisión, de las coronitas, brincaban dentro de los pulmones y estaban de lo más felices y de lo más bien. 2 veces fui al neumólogo porque estaba tosiendo, estaba horrible, tenía mucha fiebre, tenía todos los síntomas, y el neumólogo me decía: no tienes nada. En uno de los neumólogos incluso le presentamos una radiografía. El tipo ve la radiografía y dice: no, lo que tienes es bronquitis, tú estás bien, vete para tu casa. 2 días después, estando en el consultorio de la embajada americana, me dicen: te estás muriendo. No sé qué creer. Uno me dicen que estoy vivito y el otro me dicen que estoy muriéndome. ¿Dónde estoy? Ahora, lo que sí sé es que no me siento bien, no me siento normal. Y cuando mi esposa le presentó la radiografía a unos amigos pastores que eran los directores de una unidad de COVID en una institución privada, cuando la vieron le dijeron: mira, no te digo que lo traiga hoy porque ya es tarde, pero tienes que traerlo mañana y no estás a tiempo. Y vamos a ver lo que se puede hacer, no te garantizamos nada. Sin embargo, pasó ese proceso del COVID y malo que bien, aunque no me vea verde, yo creo que no estoy tan verde ya, mi amor, ¿verdad que no? Pero todavía estamos aquí y seguimos predicando. ¿Alguien puede decir amén, amén? Amén. Sí, termine de dar ese aplauso, no se preocupe, que si usted no está contento, yo estoy contento. Todo obra para bien. Dios permitió que no muriera electrocutado, Dios permitió que no muriera del Steven Johnson, Dios permitió que no muriera de COVID. Pero una vez más, esas son las cosas que yo tengo conciencia y que yo recuerdo. ¿Y cuántas veces yo crucé la calle y no me chocó el carro? ¿Cuántas veces? Todas las que lo he hecho. Porque si todas las veces que he cruzado la calle he cruzado con éxito, entonces naturalmente en cada ocasión Dios me libró. Porque hay otros que cruzan la calle y no terminan de llegar al otro lado. Hay otros que tratan de cruzar por donde está pasando el tren y no terminan de cruzar al otro lado. Hay otros que le da cualquiera de estas enfermedades y no termina de cruzar al otro lado de la enfermedad. Todo obra para bien cuando Dios tiene un propósito contigo. Y nunca está ni muy temprano y nunca está ni muy tarde. Si Dios tiene un propósito en tu vida, para contigo Dios va a cumplir ese propósito. Pero yo quiero proponerte que hay algo más grande que el propósito que Dios tenga en tu vida. Lo más grande es que Dios tiene un propósito, y en ese propósito de salvar al mundo, Él ha visto tu nombre y tu apellido, tu número de seguro social, y si no lo tienes, por lo menos el número de cédula de tu país, y si ni te acuerdas de ese, aunque sea el pasaporte. Pero todo eso Dios lo tiene al número que incluso Él dice que la cantidad de los cabellos que tú tienes en la cabeza, Él ya lo tiene contado. Él conoce el tamaño que tú vas a tener, de lo que te vas a morir, el día que vas a nacer, el día que te vas a ir de este mundo. Dios tiene un propósito, y en ese propósito hay gente selecta que Él ha tomado para que jueguen un papel fundamental en ese propósito. Y en ese papel estás tú y estoy yo. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Porque todavía estamos caminando sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque por más cosas que te han pasado, Dios te ha guardado hasta el día de hoy. Porque a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan a bien. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Moisés. Moisés estaba destinado a morir ahogado en las aguas. El faraón mandó a matar, que era el rey de Egipto en su turno, mandó a matar a todos los niños que tenían la edad de Moisés. Y la madre de Moisés, buscando la forma de cómo salvar la vida de su hijo, tomó la inocencia de su hijo. Imagínese un niño así como Gio. Ella hizo su canasta de bambú y metió al niño ahí adentro y lo tiró en las aguas del Nilo a ver qué pasa. Una de dos pasaba: o se salvaba o llegaban los cocodrilos y se comían a Moisés. Pero los cocodrilos no llegaron, no se comieron a Moisés, todo lo contrario. Moisés llegó donde se estaban bañando las princesas del palacio y criaron al niño que estaba destinado o a ser esclavo si sobrevivía o a ser comido por los cocodrilos. Moisés creció como un príncipe.
Hay cosas que parecen que son el destino tuyo, pero Dios, todo aquello que el diablo ha tornado para mal, Dios lo cambia para bien. Cuando dan gloria a Dios por eso, amén. Lo que el enemigo ha dicho que será para tu destrucción, si hay un propósito de Dios en tu vida, Dios tornará eso. ¿Para qué? Para que ahora lo que parecía que iba a ser muerte, Dios lo convierte en vida. Y Moisés se cría como un príncipe por 40 años. Y a los 40 años, Moisés sale exiliado de Egipto. El que era un príncipe ahora tiene que salir corriendo y sale a una tierra que no conoce, y en esa tierra se establece allí. ¿Y sabes cuánto tiempo duró en esa tierra? 40 años. Y aquel que se supone que fue salvado de las aguas para ser príncipe, ahora ha huido al exilio para convertirse en un simple pastor de ovejas. Qué interesante. Cualquiera habría pensado, pero me hubieras dejado morir en el agua. Moisés fue 40 años príncipe y fue 40 años pastor. Pero en la agenda de Dios, Moisés ni era príncipe ni era pastor. Moisés era un libertador de un pueblo esclavo. ¿Y sabe cuánto esperó Dios para librar a ese pueblo? Hasta que Moisés estuviera listo. Y todo lo que le pasó a Moisés, por muy bien que se sintiera, por muy mal que se sintiera, todo al final obró para bien, para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Moisés. Nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Quizá de pronto tú dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y yo siento como que para lo que nací todavía no se cumple. Y mucho tiempo ha pasado y tú dices, he intentado tantas cosas, pero lo que realmente Dios, yo siento que Dios me ha llamado a hacer, yo no veo que hay como forma de que eso se cumpla. Y hago una cosa y sale bien y soy príncipe. Pero como que soy príncipe, pero estoy incómodo siendo príncipe. Y salgo de aquí, salgo exiliado para seguir otra cosa. Y ahora me convierto en pastor, pero estoy pastoreando ovejas, pero yo no me siento bien pastoreando ovejas. Y es como que no te sientes bien ni en la opulencia de ser príncipe, ni te sientes bien en el sucio de ser pastor. ¿Sabes por qué? Porque todavía estás caminando fuera del propósito que Dios tiene, que es más grande que tú. Ahora, lo que yo te puedo decir es una cosa. Y es que tanto en un lugar como en el otro, si Dios lo dejas a Dios que tome control en tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Que haber sido príncipe o haber sido pastor, Dios lo va a usar para bien, para que se cumpla su propósito. ¿Sabe por qué? Porque al final Moisés, el que no fue ni príncipe, el que fue príncipe pero no estaba ahí bien, y luego fue pastor y tampoco era ahí bien, Dios lo usa para que sea las dos cosas, pero para cumplir su propósito. ¿Sabe qué significa? Que todo lo que hizo Moisés hasta antes de llegar al propósito de Dios, Dios lo usó cuando fue el tiempo. Porque cuando Moisés se convierte en el libertador, Moisés se convirtió ahora en príncipe de la nación de Israel y también se convirtió en el pastor de la nación de Israel. Todo lo que te ha pasado, no maldigas. Todo lo que has sufrido, no le eches la culpa al diablo. Todas las cosas por las que has tenido que atravesar, no digas qué mala suerte he tenido en mi vida. No, ninguna mala suerte del diablo. Aquí nadie tiene ninguna mala suerte de nada. Todo lo que te ha pasado, si usted tiene la valentía de poner su vida en las manos del Señor, todo lo que has sido, Dios lo usará para levantarte cuando estés listo y cuando estés maduro. ¿Alguien dice amén? Usted no está perdiendo tiempo, ni ha perdido tiempo. Hay una parábola muy interesante que quizás muchos de ustedes la han escuchado. Y es una parábola de la naturaleza y es la parábola del bambú japonés. Y esto es algo real. El bambú japonés es un bambú que cuando se siembra no crece. Y pasa el primer año y el bambú está exactamente como lo sembraron. Y pasa el segundo año y el bambú está exactamente como lo sembraron. Para un sembrador inexperto como usted y como yo, pasamos por ahí y decimos, este bambú no crece, le cae a patada y lo quita de ahí. Y pasa el tercer año, ¿y sabe cuánto crece al tercer año este bambú? ¿Sabe cuánto crece? No crece nada al tercer año. Pero al tercer año y 5 meses, ¿sabe lo que pasa con este bambú? ¿Sabe qué pasa? No pasa nada, no crece nada. Y al cuarto año de este bambú, ¿sabe lo que sucede? Que al cuarto año el bambú, de manera milagrosa, no crece tampoco. Pasan 5 años. ¿Y sabe cuánto crece el bambú por fin a los 5 años? ¿Cuánto crece? Ya ustedes pueden advertir cuánto creció. No crece nada.
Pero a los 5 años y 3 meses no creció nada tampoco. Pasan 6 años y el bambú no crece. Pasan 7 años y al 7º año, en un periodo de solamente 6 semanas, el bambú alcanza una altura de 30 metros. Y quizá usted habrá pensado, como yo le he ido induciendo, que realmente el bambú durante esos 7 años no pasó nada con él. Pero usted está equivocado. El bambú sí estuvo creciendo, pero el bambú estuvo creciendo hacia abajo. Estuvo echando raíces. ¿Para qué? Para poder soportar la altura que vendría en el año número 7 de manera milagrosa. Entonces la gente pasa por allí y dice, wow, qué bambú que le ha ido bien. Ese bambú que cualquiera que lo veía y decía, pero ese bambú no hay esperanza en él. No, estaba creciendo hacia abajo. Estaba echando raíces hacia abajo. Cada proceso y cada prueba no lo veas como algo destructivo, es simplemente algo en lo que Dios está permitiendo que tú en tu vida eches raíces para la altura que te espera si te pones en la mano de Dios, que tiene un propósito más grande en tu vida contigo de lo que tú has visto hasta ahora. Pastor, ¿cómo sé que no estoy caminando en el propósito de Dios? Bueno, número 1, porque usted lo sabe, porque el llamado es como estar enamorado. Nadie te puede decir qué tan enamorado tú estás. Usted lo sabe adentro. Y cuando escuchas la palabra de Dios, sientes algo que no es usual, que no lo sientes cuando estás viendo una película. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay gente que es oveja de Dios, pero está fuera del redil. Hay gente que Dios tiene propósito con ellos, pero han preferido vivir la vida de príncipe, aunque no se sienten bien siendo príncipe. Y dicen, estoy pimpeado, estoy con todo el flow, estoy chévere, estoy bien. Pero sabe dentro suyo que no está viviendo la vida para la que Dios lo llamó. ¿Y sabe por qué no se cambia de ahí? Porque dice, a lo mejor me cambio para ser pastor de ovejas. Y cuando se cambian para la otra cosa, se dan cuenta de que el vacío continúa. Y dicen, a lo mejor si me voy a hacer meditación allí trascendental, tengo 5 piedras de cuarzo en mi casa, 75 inciensos y una estatua del Buda, a lo mejor ahí yo puedo tener conexión con la nirvana. El Señor reprenda al diablo, no funciona. Y te sientes sin propósito en una cosa y te sientes sin propósito en la otra. ¿Sabes por qué? Porque todavía no estás caminando en el propósito para el que Dios te puso en este mundo. Pero cuando hay una conexión entre el propósito de Dios y tu vida puesta en la mano de Él, ¿sabe qué dice la Biblia? Que para los que aman a Dios, todo aquello que te pasó, aunque se veía mal, Dios lo toma y lo convierte en una herramienta para impulsarte a una altura, y todo lo que te pasó, Dios lo usa como una raíz para la altura que te espera. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor en este día? Y uno más grande que Moisés, dice la Biblia, vino al mundo. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés, el que fue 40 años príncipe y 40 años pastor, y al final, a los 80 años, pudo vivir 40 años de ser libertador. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por uno más grande que Moisés. ¿Sabe quién es ese? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nos dio el mejor ejemplo de cómo muchas veces hay cosas que parecen que están fuera del propósito, pero cuando llegue el momento, el bambú crece. La Biblia dice en cantidad de ocasiones el propósito por el que Cristo iba a ser enviado al mundo. Cristo venía para salvar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17 dice que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, Cristo fue enviado para morir en la cruz del Calvario, punto. Ese era el propósito de Dios. La Biblia dice cientos de años antes de que Jesús viniera que Él fue herido por nuestras rebeliones, por ti. Fue herido por ti, por mí. Molido por nuestro pecado. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. El propósito de Jesús, caminar en la tierra, no era ni siquiera simplemente hacer muchos milagros. El propósito de Jesús en la tierra era morir, anunciar el evangelio, hacer lo que tenía que hacer e ir a la cruz para resucitar al tercer día. Pero yo quiero decirles en este día que aquello por lo que más recordamos a Jesús fue lo que Él menos hizo en esta tierra. Porque por 30 años Jesús no fue predicador.
Por 30 años Jesús no andaba haciendo milagros. Por 30 años Jesús no andaba haciendo ninguna demostración ni resucitando gente. ¿Sabe lo que era Jesús por 30 años? Un carpintero. Y cualquiera quizá veía a Jesús y decía, este tipo, ¿qué es lo que con él? La Biblia dice que cuando Jesús comenzó a predicar, la gente decía, pero este tipo no es el carpintero. Jesús predicó solamente 3 años, pero vivió para prepararse hasta el momento del propósito por 30 años. No significa que 30 años es el número mágico. Jesús vivió 30 hasta que Dios lo lanzó. Moisés vivió 80 hasta que le llegó el cumplimiento del propósito. Pastor, ¿cuándo es el cumplimiento del propósito? Ayer por la mañana y ya estamos a hoy. Ya es demasiado tarde. Y hay muchos de nosotros que sabemos que tenemos un propósito más grande que la vida que estamos viviendo. Aquí hay solamente un pequeño problema. Y es que la Biblia dice que el reino de Dios, aquel al que solamente se entra como un niño, como dice la Biblia, como Gio, que solamente entrando como un niño se puede tener acceso a ese reino, dice la Biblia también sobre ese reino, que el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Que esto es solamente para valientes. Para gente que se atreve a negarse a sí mismo y recibir a Jesús en su corazón. Jesús dice, si alguno quiere venir detrás de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es negarse a la vida de príncipe. Negarse a sí mismo es negarse a la vida del pastor de ovejas. Negarse a sí mismo es negarse a la vida fuera del propósito de Dios y tener la humildad suficiente para ir donde Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Yo me pongo delante de ti. Es dejar de decir estoy muy joven. Negarse a sí mismo es dejar de decir estoy muy viejo. Negarse a sí mismo es dejar de decir yo tengo una agenda más larga y entregarle esa agenda en las manos de Dios. Negarse a sí mismo es entender que hay algo que es más grande que tú y que eso que es más grande que tú te está llamando. Negarse a sí mismo es saber que posiblemente agarrando el cable que yo agarré, quizá tú no la cuentes más adelante. Negarse a sí mismo es entender que quizá si sobreviviste al COVID, pudiste haber sido de los muchos que le dio y no sobrevivieron. Negarse a sí mismo es saber que te puede dar una enfermedad y que de esa enfermedad puede que usted no salga bien. Y negarse a sí mismo es saber que eso puede pasar mañana. Y negarse a sí mismo es ser lo suficientemente agradecido para que el Dios que te ha librado todo el tiempo hasta ahora sea más grande que la opinión de un amigo tuyo en una red social. Que mañana piense, ¿y este en qué se metió? ¿Y esta qué es lo que está pensando? Negarse a sí mismo es poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dice que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, lo que habréis de comer o lo que habréis de vestir, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando venimos al Señor, no somos los más tarados, no somos los más brutos. Igual también tenemos televisión, igual también tenemos celulares, también tenemos redes sociales y vemos lo que está pasando en el mundo. Simplemente por la gracia y la misericordia del Padre Celestial, que tiene un propósito más grande con nosotros, a través de su Espíritu Santo, hemos llegado a entender que todo por lo que hemos pasado en esta vida simplemente era un preámbulo para el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Y que todo lo malo que te pudo haber pasado, que todo lo oscuro que pudo haber sucedido, fue simplemente una plataforma en la que como el bambú estabas echando raíces hasta que llegara el momento en el que Dios te exalte. La Biblia dice que vengamos humildemente delante de la mano del Señor y Él nos exaltará como al bambú cuando fuere tiempo. Negarse a sí mismo es saber que el tiempo es corto, que no importa cuánto usted crea que va a vivir en esta tierra, no es mucho, y que la juventud se va así. La semana pasada tuve la bendición de cumplir más de 20. Bendito sea Dios.
A mí me decían, cuando cumplí 15 años, me dijeron, después que tú cumples 15, papi, me dijeron a mí, los 20 llegan de una vez. Y antes de que yo me diera cuenta, ya cumplí 44 la semana pasada. Me casé ayer y ya cumplimos 20. Tuvimos un hijo antes de ayer. Digo, espérate, si me casé ayer no pude haber tenido el hijo antes de ayer. Pastor, arréglelo. Tuve un hijo después que me casé. Y ya el muchacho tiene 19. Y tengo ya 2 tigres que están ahí, que de aquí a 10 años se van así. De aquí a 10 años uno tiene 23 y el otro tiene 21. Se va así. ¿Y sabe qué más se va? ¿Cuánto vieron la pelea de Tyson con Paul? ¿Cuánto creen que tuvo arreglada? No, me tienen que decir. De que la WWE le queda chiquita. Ahora, yo no sé si estaba arreglada o no. Algunas cosas me parecieron raras. Lo que yo sí le puedo decir es que ese Tyson no es el mismo Tyson de antes. Porque 20 no es igual que 60. Y eso pasa antes de que usted se dé cuenta. La belleza dura no más de 10, 15, 20 años. Se pone feo uno. Antes yo decía, ¿qué es lo que pasa con los viejos? Que son todos narizones. No, no es que son narizones. Que la cuestión se deforma. Ya no es igual. Y yo veía la foto de los viejos cuando eran jóvenes y decía, wow, pero usted era más alto ahora. ¿Y por qué ahora se ve más chiquito? No, no está más chiquito. Es que ya no se puede parar recto. Es que ahora la mente dice sí, pero el cuerpo no puede. ¿De qué le vale al hombre, dice la Biblia, ganarse el mundo si pierde su alma? La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No hay alegría, no hay gozo, se acabó el confeti y se bebía en la champaña, se acabó la fiesta. Eso es ahorita. Y encima parece que estás vivo, tienes cara de vivo, pero estás muerto. ¿Sabes por qué? Porque estás fuera del propósito. Estás en el palacio, pero no es ahí y no te sientes bien. Por eso huyes y te vas para el otro lado, pero tampoco es ahí. Ahora, cuando estás en el propósito de Dios, te das cuenta de que todo lo que pasaste, la Biblia dice que Dios lo toma para bien, para cumplir su propósito, para aquellos que conforme a su propósito, el de Él, son llamados. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que no somos suficientes y reconociendo, Señor mi Dios, que hemos vivido fuera del propósito y reconociendo que fuera de ti no hay felicidad que perdure y por eso te huimos, no nos sentimos bien muchas veces porque queremos estar lejos de tu presencia, porque nos sentimos reprendidos por tu presencia. Pero te pedimos, Señor mi Dios, en esta hora que tú tomes nuestros corazones. Y ahí donde estás, dile al Señor, toma mi corazón. Dile, toma mi intención, toma mi mente, toma mi vida. Entrego mi vida a ti. Entrego mi espíritu a ti. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Cumple tu propósito en mí. Quiero ser usado por ti. ¿Sabes lo que Dios hace cuando nos ponemos delante de Él? Es que Él nos usa. Y ahora su propósito se cumple en nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y ayúdanos, Señor Dios mío, a ser la persona que tú destinaste que seamos, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, podemos decir amén.